Bien, vamos a iniciar con nuestro estudio. Ya creo que es la cuarta parte del estudio. Vamos a seguir o a continuar con la oración del profeta en el vientre de la ballena o del pez, en donde él clama a Dios y Dios escucha su oración. Y así como Jonás oró, vamos a nosotros a iniciar también con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres ese Dios que nos fortalece a cada uno de nosotros, que envió a su Hijo unigénito para ser nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que en cada momento, en cada lugar, podamos reconocer a Cristo nuestro Señor, eh, y llegar a Él por la obra del Espíritu Santo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces vamos a ver unos poquitos versículos del 7 a el 10. Vamos a leer un poco lo que dice aquí y el texto dice lo siguiente. Es la continuación de Jonás en su oración y él dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bien, entonces, antes de adentrarnos en estos versículos, que bueno, uno pudiera decir son pocos, pero podemos hablar un poquito, podemos hablar bastante de ellos, yo quería introducir un poco el tema de lo que es la poesía hebrea, porque ahorita nos encontramos en un texto poético dentro de un libro narrativo. Jonás es un libro narrativo, pero justamente en el capítulo 2, que claro, el capítulo 2 empieza con prosa y termina con prosa. En el medio del capítulo 2 tenemos todo lo que es esta poesía hebrea. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la poesía hebrea en el capítulo de Jonás, para entender su relación, y por qué Jonás hace esto. Entonces, fíjense, se nos dice en el capítulo, en el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces, como ya les dije, el capítulo 2 es un capítulo de poesía, pero es Jonás en realidad orando los salmos. La oración poética está compuesta, está dentro de este texto narrativo. Y aunque está en medio de la historia, en prosa, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 y después versículo 10, y Dios ordenó a la ballena y la ballena escupió a Jonás, eso no es poesía. Esta sección se presenta como lo que es, como una poesía hebrea. ¿Y por qué? Porque los escritores hebreos, no solamente hablando de Jonás, sino los escritores hebreos, usaban la poesía para expresar emociones profundas, teológicas y de adoración. Y la respuesta es que así, por ejemplo, como cuando, imagínense, en la época de juventud, cuando uno quiere conquistar a alguien, quizás la persona, quizás a ustedes, sus parejas los conquistaron con recitándoles algún tipo de poema. También cuando uno, por ejemplo, en el Día de las Madres quería agradar a la mamá y eso, no se aprendía la famosa, por lo menos en Venezuela, que aquí somos tres venezolanos, uno se aprendía la famosa, los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, pero el beso que me dio mi madre lo llevo en mi corazón. Entonces, la poesía es un recurso poderoso, no solamente en el texto hebreo, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, así como la poesía es algo rica, es un recurso poderoso, así, por ejemplo, los escritores hebreos usaban la poesía para comunicar lo que había en lo profundo de su corazón, y su relación con Dios.
Entonces, ustedes se acordarán que en una clase de las diaconisas estábamos analizando los salmos, y los salmos es esto, es poesía. Y a veces no podemos entender esto, pero cuando comprendemos que la poesía es donde yo vacío mi corazón como ser humano y lo relaciono con mi Dios, entonces vamos a ver que es un recurso bastante poderoso para nosotros como creyentes. La poesía hebrea no era solamente estética. En realidad, cuando uno escucha el texto hebreo, uno puede ver ¿cómo decir? Esa rima, ese cantar hebreo y puede comprender la poesía, pero cuando uno lo ve en el texto es un poco más complicado y cuando ya es un texto en español, quizás aún más. Y tiene varias funciones. La primera era expresar emociones profundas. El lenguaje poético permite hablar de dolor, permite hablar de gozo, de la angustia que el poeta está sintiendo, el arrepentimiento, la esperanza, y esto a veces se puede hacer con más fuerza que con la misma prosa, con la misma narrativa. Por ejemplo, Jonás en el vientre del pez usa imágenes como las aguas me rodearon hasta el alma. Eh, y aquí está usando un género dentro de la poesía, está usando esta figura, la sinécdoque, que es, vamos a decir así, es un elemento en específico que va a abarcar el todo. En este caso, un elemento de la persona que va a abarcar toda la persona como tal. Entonces, cuando Jonás está diciendo, las aguas me rodearon hasta el alma, está hablando que las aguas lo rodearon por completo. No solamente su alma, sino todo su ser. Aquí alma está haciendo la representación, también es como una especie de hipérbole. El alma está haciendo la representación de todo su ser. Y esto es así para demostrar la desesperación que estaba sintiendo el profeta dentro del vientre del pez. También tiene una función teológica para mostrar con fuerza y con belleza algunos textos. Por ejemplo, el Catecismo Menor está en el alemán, está escrito también de una forma bastante poética para captar la atención de las personas y la memorización. Entonces, aquí en nuestro texto, la poesía condensa verdades teológicas con frases memorables y simbólicas, como por ejemplo el versículo 9 de este capítulo, que va a ser la tesis, va a ser el versículo central de todo el libro de Jonás. La salvación es de Jehová. Y es una manera también para meditar quién es Dios y cómo Dios actúa en medio de nosotros. Facilita la poesía, facilita la memorización y la liturgia. Los paralelismos, las repeticiones, las imágenes retóricas y las imágenes en general facilitan recordar y cantar estos textos en nuestra adoración comunitaria. Muchos salmos se usaban en el templo y las oraciones, como Jonás también va a usar, y ya lo vamos a ver dentro de un rato, esto en su oración. Jonás, él conocía de la palabra de Dios, él sabía de la palabra de Dios, conocía los salmos, y él va a usar la poesía de los salmos para orar y elevar su oración al Señor. La poesía es una forma también reverente y rica de comunicarse con Dios. No solo es hablar con Dios, sino hacerlo del corazón, lleno de asombro, de fe, de reverencia. Yo siempre, por ejemplo, recomiendo que uno pueda usar o aprender los salmos y usar los salmos dentro de las oraciones diarias de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque los salmos también representan el lenguaje del alma humana delante de Dios. Es capaz de unir emoción, doctrina, alabanza en una sola expresión. Entonces, la poesía es algo muy bonito que no debería de caer en desuso dentro de nosotros. No se basa ni en rima ni en métrica como la poesía occidental, sino más que todo en paralelismos, en repetir, en contrastar ideas. Aquí, por ejemplo, se los muestro.
con el texto. Por ejemplo, tipos de paralelismo, el sinomínico, que la segunda línea repite, por ejemplo, la idea de la primera. Entonces, en el versículo 2, Jonás dice, clamé mi angustia a Jehová y él me oyó. Ahora, la segunda línea va a decir, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es el mismo versículo, quizás vamos a hacer si son las mismas palabras, pero está contrastando en la primera línea con la segunda línea, y esto es para mostrar el énfasis en que Dios me está escuchando, de que yo clamo, de que yo levanto mi oración al Señor y Dios me escucha. El antitético, la segunda línea, contrasta con la primera. Se nos dice que no está claro o no hay uno de estos paralelismos dentro de Jonás 2, pero en los salmos es muy común que la segunda línea se contrasta con la primera línea. Por ejemplo, eh, no tengo mi Biblia cerca acá, ya Jairo, sé que tú tienes una Biblia por ahí porque te la vi. ¿Puedes buscar Salmo 1.6, por favor? Y abrir tu micrófono porque está silenciado, pero cuando consigas el Salmo 1.6, si lo puedes leer. Ay, lo que pasa es que tengo la lavadora encendida. Ay, no se No vaya. pasa nada, no se escucha. ¿Me escuchaste? Te escucho, te Salmo escucho. 1:6 dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien. Entonces, fíjate aquí el contraste. Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados, que es un concepto que está en contradicción con lo justo, va a perecer. Entonces, aquí tenemos este antitético, este paralelismo entre justos e injustos, entre justos y malvados. Ahora tenemos el sintético, la segunda línea desarrolla o complementa la primera línea. Aquí la primera línea es, las aguas me rodearon hasta el alma. Entonces, rodeándome el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Entonces, nuevamente, aquí estábamos hablando de que también, no solamente hay un paralelismo, sino un sinécdoque, el agua me rodea hasta el alma, obviamente. Entonces, el abismo que está lleno del agua me está rodeando hasta la cabeza. Está complementando la idea que tiene aquí el profeta. Quizás estas cosas no las vamos a notar mucho, no les vamos a prestar atención, pero yo se los traigo para que ustedes más o menos ahora tengan un panorama distinto en cuanto a lo que es la poesía hebrea. Los poemas, y esto lo hablaba el pastor Allison, ya casi al final de su presentación, la semana pasada, él decía que la oración de Jonás es una oración de acción de gracia. Entonces, Jonás está usando aquí también salmos de acción de gracia. Aunque él todavía está dentro del vientre del pez, él en esta sección está agradeciendo a Dios. Entonces vamos a ver, y ahorita yo les voy a mostrar un cuadro cómo contiene referencia a la oración de Jonás con salmos. Salmo 18, 42, 120, 130. Y vamos a ver una progresión dentro de la oración de Jonás. Él clama primero en medio de su angustia, luego él va a mostrar, versículo 4 y 6, va a describir esa desesperación que él está sintiendo. Vamos a quizás a leerlo. Versículos 2 y 3, por ejemplo, dice, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú me escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces aquí el profeta está mostrando su clamor. Ahora viene la descripción de esta desesperación, del 4 al 6. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes de la tierra. Echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y mi Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Entonces, bueno,
me pasé, ya la última parte, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro, aquí ya vamos a empezar a ver lo que es la intervención de Dios para salvar al profeta. Y luego toda la sección que vamos a estar estudiando ahorita es el reconocimiento de esa salvación o de esa intervención directa de Dios con el profeta y la salvación que Dios le da al profeta, ya luego de que el profeta reconoce su pecado, reconoce lo que ha hecho, reconoce que está en lo más, ya no puede caer más bajo, eh, está en lo más profundo del abismo y es ahí donde ya empieza a brotar la fe y la luz de la salvación. Entonces, este es el ejemplo clave. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová, Dios mío. Aquí es donde cambia el tono por completo del texto, el descenso a la muerte, a la sepultura y una salvación inesperada, algo que no se esperaba el profeta. La poesía permite expresar el contraste emocional con fuerza. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos, cuando estamos desolados, cuando estamos tristes o angustiados, eh, van a existir esos momentos en nuestras vidas, van a haber otros momentos en donde tenemos una confianza plena en el Señor, pero fíjense cómo esta poesía o la poesía hebrea, los salmos, y no solamente en los salmos, en otros textos de las escrituras, Eclesiastés, Proverbios, en el mismo Job, que todos estos están marcados en los libros, en los 5 libros poéticos de la Biblia, Job, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios, se nos muestran y se hace un contraste en las emociones. Y no es que seamos bipolares, no. Somos seres humanos que lloramos, que reímos, que en un momento estamos molestos, pero en otros momentos podemos estar alegres. Y eso es parte de nuestra naturaleza caída en pecado. Entonces, eso de que, vamos a decir así, esa teología positiva o esa antropología positiva de que siempre tengo que estar bien y positivo porque la mente es poderosa y si yo no estoy bien, entonces no estoy agradando al Señor, eso no es bíblico. Lo bíblico es expresar nuestras emociones, es no dejarnos seducir por las emociones negativas, no es darle rienda suelta a nuestro pecado, pero es reconocer que somos pecadores, es reconocer que hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo y pedirle al Señor que nos ayude, que cambie, nuestro, como dice el salmista, nuestro lamento en baile. Ese es el propósito de nuestras oraciones y eso es lo que como seres humanos a veces estamos llamados a hacer, porque hay momentos en donde no vamos a estar bien y eso también está bien, que no estemos bien. Hay otros momentos en donde vamos a estar alegres, felices, contentos y también tenemos que agradecer a Dios por eso. Entonces, fíjense, quizás que se ve muy pequeño, pero yo les puedo mandar esta lámina para que puedan observarla mejor, pero es un cuadro comparativo del texto de Jonás con Salmos, con los Salmos. Entonces, por ejemplo, no voy a tocarlos todos por un tema de tiempo, pero voy a, por ejemplo, Jonás 2:2, Jonás dice, clamé mi angustia a Jehová, él me oyó, y desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Entonces, esto está, el paralelo es el Salmo 121 y el Salmo 18:6. En el Salmo 20 dice, a Jehová clamé estando en la angustia y él me respondió. Y el Salmo 18 dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Entonces, clamé mi angustia a Jehová y él oyó. Es lo que dice Jonás. Ahora, por ejemplo, los 3 versículos que están aquí al final, que son los versículos que vamos a estar analizando, subió mi oración hasta ti en tu santo templo, Salmo 18:6 también, y el Salmo 142 dice, mi clamor llegó delante de él, a sus oídos, con mi voz clamaré a Jehová. Jonás en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. En el Salmo 50 dice, sacrificaré a Dios alabanza. En el Salmo 116, te ofreceré sacrificios de alabanza. Ahora, en el mismo versículo 9, pero en la parte B, que este es el corazón, como les dije,
de todo el libro de Jonás. Y si uno quiere tener un resumen del libro de Jonás, este es el versículo: la salvación es de Yahweh, la salvación es de Jehová. Tiene contraste con el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces aquí vemos cómo Jonás conocía las escrituras y oraba con las escrituras. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Que nosotros también necesitamos conocer las escrituras para orar con Dios por medio de ella y a través de ella. Entonces, el uso de los salmos en este contexto demuestra que la oración poética es también una forma de recordar y proclamar las promesas que Dios nos ha hecho. Dios ha prometido escucharnos. Entonces, en una forma poética, Señor, en mi angustia a ti clamé y yo sé, o Señor, en mi angustia estoy clamando a ti, yo sé que en mi oración tú la estás escuchando, hablando uno desde el corazón, pero con las Sagradas Escrituras. Y fíjense, el hecho de que estos textos aparezcan en el momento de la crisis existencial más extrema que estaba sintiendo Jonás, porque Jonás dice que él descendió al Sheol, o sea, Jonás estaba descendiendo al lugar de los muertos, literalmente Jonás estaba muriendo, estaba en su sepultura, estaba en el vientre de este pez. Eso demuestra que la palabra de Dios es nuestro refugio, incluso en las profundidades más, valga la redundancia, más profundas de nuestro corazón. En los momentos de más angustia de nuestra vida, nosotros podemos tomar las Sagradas Escrituras y orar a Dios. En esos momentos en donde a veces uno dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no está atento a mis oraciones, es que estoy tan profundo, tan perdido, estoy sumido en tanta oscuridad que Dios no me escucha. Recuerda a Jonás. Jonás estaba en el vientre de la ballena, estaba descendiendo y descendiendo y descendiendo a lo más profundo. Quizás, y eso no lo sabemos, pero la ballena quizás llevó al profeta a lugares de tal profundidad que ni siquiera el cuerpo humano puede resistir la presión que hay en los mares, pero sí, por ejemplo, una ballena que viven también en esos lugares oscuros y recónditos que quizás ni siquiera con la tecnología que nosotros tenemos podemos llegar allí. Y es en medio de ese lugar, de ese abismo tan profundo, donde Jonás clama a Dios. Eh, entonces, ya viendo un poco acerca de la poesía hebrea y de su uso, de cómo podemos usarla, vamos a hablar un poco acerca del texto. Son 7, 8, 9, 10, 4 versículos que vamos a estar hablando. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el versículo dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, aquí el verbo desfallecer en esta forma, en mi alma desfallecía, en el hebreo es un hitpael. ¿Y esto qué significa? Es un verbo reflexivo, pero con fuerza, de una forma intensa. El alma, y esto es todo el ser del profeta, estaba desfalleciendo, estaba muriendo, estaba en una angustia tan grande, y esto también está tomado del Salmo 43:5, cuando el salmista dice, por ejemplo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Eh, el profeta en ese momento de reflexión intensa se recuerda de Jehová, se recuerda de su Dios. Entonces, algunas observaciones literarias de este texto es que este verso marca un quiebre en la oración de Jonás. Y aquí viene toda la parte de la acción de gracias a Dios. Jonás está en lo más profundo del abismo, tanto físico como espiritual. Y fíjense que esta frase, me acordé de Jehová, no implica que antes se había olvidado completamente del Señor, sino que en este preciso momento Jonás vuelve a confiar en Dios.
Él se vuelve en fe a su Señor y confía en él. Jonás sabía quién era Dios. Él sabía lo que Dios había hecho y por qué él estaba en esa situación en particular que estaba viviendo. Y esto, mis queridas hermanas, nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros, que nos encontramos en este mismo espiritual. Y sí, uno puede reconocer y decir, yo soy creyente, yo conozco a Dios, pero en medio de a veces de las dificultades y de los problemas, no ponemos nuestra confianza en Dios, no oramos a nuestro Señor. Y eso es algo también humano, que no nos debe de hacer sentir vergüenza, pero tampoco orgullo, porque hemos dudado de Dios. Pero esto demuestra nuevamente nuestra condición de pecadores. Esto demuestra el pecado original. El pecado original también es abandonar a Dios y hacerse uno, su propio Dios. Pero Dios es fiel, Dios conoce tu corazón y Él envió, por ejemplo, este gran pez para hacer entender al profeta. Y Dios a veces envía grandes peces a nuestra vida, de cualquier tipo de forma, también para hacernos entender que Él es nuestro Dios y Él es el que está en control de nuestra vida. Entonces, aquí en este versículo podemos ver la teología de la cruz. En medio de la angustia, en medio del quebranto, en medio de la muerte, Dios obra la vida y la fe. Eh, por eso no podemos juzgar aquí al profeta, porque el profeta está diciendo, cuando dice, en mi angustia clamé a ti, eso nos pasa también a muchas veces a nosotros, que cuando no necesitamos a Dios, cuando estamos bien, cuando todo nos está yendo bien, damos por sentado de que Dios está con nosotros, de que Dios nos está acompañando. Ay, ¿para qué yo necesito orar a mi Señor? A veces pasa lo mismo cuando con nuestra familia y con las personas, lenguaje de afecto. Que yo tengo que practicar mucho esto, ¿verdad, Yajaira? El lenguaje de afecto. A veces damos por sentado con nuestras familias de que yo quiero a mi familia, pero se los digo constantemente. A veces uno da por sentado ciertas cosas y lo mismo sucede con el Señor, pero cuando estamos en los momentos de las dificultades, ahí sí es que clamamos, ahí sí es que invocamos a Dios. Y Dios quiere que nosotros nos invoquemos en las angustias, pero también Dios quiere que seamos agradecidos, que seamos como aquel samaritano que se regresó para dar las gracias. Él quiere que seamos como ese uno y no como los 9 que se fueron. No es Jonás, y esto es interesante, quien sale al rescate de sí mismo, porque Jonás no puede hacer nada. Jonás, él quizás en el vientre de la ballena está en una oscuridad tan fuerte que no ve absolutamente nada, ni siquiera se puede ver a sí mismo. Él no puede hacer absolutamente nada. No puede gritar, aunque quizás pudo gritar, pero ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a librar de eso? Jonás no puede rescatarse a sí mismo. Es Dios quien rescata a Jonás. Y Dios rescata a Jonás usando, por ejemplo, tu palabra, la palabra que estaba en el corazón de Jonás, que había aprendido, que había atesorado el profeta, es la palabra que ahora él está pronunciando en oración, volviendo su corazón al Señor. Me acordé de Jehová. Es el fruto del Espíritu Santo que obra fe en los corazones de los pecadores arrepentidos. Entonces, por ejemplo, la apología de la Confesión de Augsburgo en el artículo 4, que abarca el artículo 4, 5 y 6 de la Confesión de Augsburgo, justificación por la fe, oficio de la predicación y buenas obras, nos habla acerca de que la fe es un don de Dios y que el Espíritu Santo nos ha dado ese don precioso de la fe por medio de la palabra y por medio de los sacramentos, para obrar la fe donde y cuando le place en aquellos que escuchan la palabra de Dios. Esto se alinea con la idea de que uno recuerda las misericordias de Dios, como está haciendo aquí el profeta, y confía en las misericordias de Dios, y Dios escucha nuestro clamor. Entonces, por ejemplo,
quiero leer aquí la cita de Lutero en la Biblia de la Reforma. Lutero va a decir, primero Dios da gracia y espíritu para animar el corazón. Él recuerda que la misericordia de Dios, alejado del pensamiento sobre la ira de Dios, volviendo el corazón de Dios el juez a Dios el Padre. Pero esto no yace en el poder del hombre, pues Jonás dice aquí que su alma se desmayó dentro de él. Y esa falta de ánimo era la fuerza y el poder de su alma. Pero el hecho de que piense acerca de sí mismo y comience a tener fe no es obra de su alma. El espíritu y nadie más puede traer al Señor a la mente. Y cuando llega a suceder que el corazón es movido a recordar al Señor, una nueva luz resplandece. La vida nuevamente levanta su cabeza y el corazón es alentado a llorar en súplica. Y así sus peticiones se encuentran también seguramente al oído de Dios. Entonces, hermosa esta frase de Lutero. Y ahora vamos a pasar al versículo 8, donde el profeta sigue diciendo, y los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Entonces, fíjense que aquí el profeta está, cuando habla de vanidades ilusorias, se está refiriendo a ídolos o a cualquier sustituto de Dios. Entonces, esto tiene relación con lo que sucedió antes de que Jonás fuera lanzado al mar embravecido. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los marineros? Los marineros empezaron a orar a sus dioses. Y cuando se dieron cuenta de que sus dioses no podían hacer absolutamente nada por ellos, bajaron, encontraron al profeta, le dijeron, el jefe del barco le dijo, Dormilón, ¿qué haces? ¿Por qué no te levantas y clamas a tu Dios? Y ellos estaban reconociendo, y cuando Jonás dijo que él servía a el Dios creador de los cielos y de la tierra, tuvieron miedo de la ira que estaba cayendo sobre ellos. Entonces, fíjense que aquí Jonás dice, cuando hay gente que sigue los ídolos, abandonan la misericordia de Dios. La palabra hebrea usada aquí para vanidades, Hebel, también se usa en Eclesiastés para indicar lo transitorio, sin valor, vanidad de vanidades, va a decir el sabio Salomón. Entonces, este versículo distingue entre la verdadera fe y la idolatría. La verdadera fe espera en su Señor y cuando uno espera en el Señor, uno espera en sus misericordias. ¿Cuándo van a llegar? Solamente tenemos que extender nuestros brazos y esperar en el Señor. Abandonar la misericordia, la gesed de Dios, es rechazar su gracia sobre cada uno de nosotros. Y este texto nos muestra, es una advertencia sobre el pecado de la autosalvación o de confiar en esos falsos consuelos que son muy comunes en la religiosidad humana. Por ejemplo, Lutero, aquí en los artículos de Esmalcalda, él va a decir en contra de la teología escolástica, en contra de la teología de la mente, que ellos se han desviado y va a decir, esto es teología del diablo. Y fíjense, esto es lo que predicaba la teología escolástica. Del mismo modo, el hombre, por su fuerza natural, puede cumplir y observar los mandamientos de Dios. Esto es lo que decían los escolásticos, los sabios. De la misma manera que puede, por su fuerza natural, amar a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Igualmente, el hombre hace todo lo posible, que hace todo lo posible, Dios le otorga con certeza su gracia. Entonces, Lutero va a concluir que todo esto es obra del diablo, todo esto es herejía, que nosotros no podemos llegar a amar a Dios, que nosotros no podemos llegar a amar a nuestro prójimo, que nosotros no podemos buscar de nuestro Señor, sino que es Cristo quien nos busca, es Dios quien sale a nuestro encuentro, es Dios quien envió a su Hijo. No nosotros fuimos directamente a Dios y le dijimos, Señor, manda a tu Hijo. No, fue Dios quien envió a su Hijo, fue Cristo quien fue a la cruz, es Cristo el buen pastor que sale a nuestro rescate. Entonces es en Cristo donde nosotros encontramos nuestro refugio. Entonces, aquellos que siguen vanidades ilusorias, aquellos que piensan que por su propia razón, fuerza, poder, pueden alcanzar la salvación, pueden llegar al cielo,
las misericordias de Dios abandonan. Y cuando abandonamos la misericordia de Dios, es literalmente decir, estamos abandonando la gracia de Dios, esa gracia salvadora que reconoce a Cristo Jesús. Entonces Jonás, el profeta, ya está reconociendo aquí lo que él había hecho, cómo se había dejado abandonar la misericordia del Señor, pero cómo ahora, en medio de la prueba, él está reconociendo que su fuerza viene de Dios. Sigue el profeta ya en el último versículo de esta poesía hebrea: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Yahweh. Aquí Jonás responde en fe y promete rendir culto al Señor en gratitud, en alabanza, en oración. Lo que está haciendo Jonás dentro del pez es este sacrificio de alabanza. Es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Lo que, por ejemplo, el apóstol San Pablo habla acerca de entregarnos como sacrificio vivo al Señor. Esto es en alabanza, esto es en oración, esto es para recibir los dones de nuestro Señor. Entonces, nuevamente, la declaración central del libro es: la salvación es de Jehová. Y escuchen bien el término en hebreo: Yeshua Hatá le Yahweh. La salvación, Yeshua Hatá. ¿A qué nos suena Yeshua Hatá? Yeshua, que es el término, la raíz Yeshua es el término de salvación. Y eso suena a Jesús, ¿no? Yeshua, Josué, Joshua, Josué también era Yeshua, y Cristo es Yeshua. ¿Qué significa el nombre de nuestro Señor Jesús? ¿Qué significa Jesús? Aquel que vino a salvar al mundo de sus pecados. Jesús es salvación. Entonces aquí se nos está diciendo que la salvación es de Jehová, de Yahweh, de Cristo, porque Él es literalmente la salvación. Yeshua Hatá. Entonces, esto es una confesión cristocéntrica. Solo Dios salva, solo Cristo salva. La justificación por la fe. Somos salvos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Esta declaración anticipa la justificación por la gracia mediante la fe y no por méritos. Jonás promete sacrificios, pero en el sentido luterano esto se refiere a el sacrificio de alabanza y agradecimiento, no a los méritos que uno hace. El autor a los hebreos va a decir: ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Nuevamente, lo que estaba hablando, de nuestras oraciones, de la totalidad de nuestra alabanza, nuestros cánticos al Señor. Esta es una oración de que solamente el pecador justificado puede proclamar, porque él sabe que su salvación ha sido ganada por Cristo. Y esto es, esta confesión, Yeshua Hatá y Yahweh, es también lo que nosotros confesamos en el corazón del catecismo. ¿Cuál es el corazón del catecismo? El segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, que es mi Señor, nacido de la Virgen María y engendrado del Padre antes de todos los siglos. Es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado del diablo, de la muerte y del mundo, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva con él en su reino eterno. Este es el corazón del Evangelio, este es el corazón del texto, este es el corazón de las Escrituras. Yeshua Hatá le Yahweh, la salvación es de Yahweh, de Yahvé, de Dios. Y cuando Jonás reconoce eso y pone su confianza en el Señor, que solo Dios puede salvarlo, fíjense, aquí Dios manda al pez a que vomite al profeta y lo vomita en la tierra. Entonces Dios tiene autoridad sobre toda su creación. Este gran pez obedece la voz de Dios. Este monstruo marino obedece a su creador. Y esta es la respuesta de Dios a la oración en fe que hacen sus hijos. Entonces, el rescate de Jonás es una obra divina unilateral. Ahí el hombre no tiene nada que hacer.
Jonás no hace absolutamente nada por su salvación. Jonás ora en medio de su desesperación, reconociendo y sabiendo que él ya está muerto, y Dios le da vida al profeta. El texto prefigura la resurrección de Cristo. El mismo Cristo va a utilizar este texto para decirles, por ejemplo, de que ustedes esperan la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es esto, la resurrección. Y Jesús asimismo lo hace. Jesús está muerto 3 días, desciende a lo más profundo del Sheol, predica a las almas que están condenadas, mostrándoles que lo que sucede por no haber confiado en él, y luego resucita. No, ya eso fue durante la resurrección. Y luego se aparece a sus discípulos, se aparece al mundo entero como el Cristo resucitado. Entonces, el vomitar es el regreso de la vida y de la misión. Y así también el cristiano, rescatado por la gracia, es enviado al mundo para proclamar la salvación. Entonces, nosotros también somos vomitados por ese gran pez para cumplir la obra de Dios de proclamar el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en los textos que vienen, la proclamación del santo Evangelio de Dios. Pero fíjense cómo el profeta tuvo que caer en lo más profundo del abismo porque rechazó directamente el llamado de Dios. Pero ahora el profeta está preparado y equipado porque vio la gracia y la misericordia de Dios, que se pudo haber ahorrado todo este paso, obviamente, si hubiese confiado plenamente en primera instancia en el Señor, pero como les dije, aquí nosotros no juzgamos al profeta porque quizás nosotros hasta a veces somos peores que el mismo profeta Jonás, pero Dios lo ha rescatado. Y Dios, por ejemplo, cada vez que pronuncia su santa absolución, nos rescata a cada uno de nosotros. Somos vomitados ahora, y yo sé que suena feo, pero es lo que dice el texto, somos vomitados ahora a la nueva vida en Cristo Jesús, a escuchar su evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ya para ir concluyendo, la poesía en Jonás refleja lo que muchas veces nosotros vivimos, estando o estamos en el vientre del pez, en lo más profundo de ese abismo, y es en lo más profundo del abismo donde tú con confianza puedes clamar a tu Dios, sabiendo de que Dios te escucha, estés donde estés, Dios te escucha, Dios está dispuesto y presto a escuchar la voz de sus hijos. En todo momento, en todo lugar, no importa cuántas veces al día tú clames a Dios, en fe, Dios está ahí presto a escucharte, porque Él es Dios. El uso de la poesía nos enseña que la fe también te canta y la fe también llora, quiere clamar al Señor. Entonces, nosotros no somos estilo ciertos denominaciones, no quiero decir el nombre para no ofender a nadie, pero vamos a decir las cosas como son, no somos como los pentecostales que viven tras las emociones y su fe se basa en las emociones. Nosotros no somos así, pero reconocemos de que las emociones son parte de nuestra vida y las direccionamos a Dios. Mis emociones no son mi fe, mis emociones van directo al Señor para que Él cambie mi lamento en baile. Entonces, no está mal cuando uno está pasando por momentos de angustia y de tristeza, llorar al Señor. No está mal si, por ejemplo, cuando estamos escuchando una predicación y la ley nos está dando duro o el Evangelio nos está hablando en toda su dulzura, expresar nuestras emociones con llanto, con una sonrisa. Después de, por ejemplo, fíjense cómo la fe canta. En nuestros cultos la fe canta y la fe quiere cantar. El último verso culmina con la confesión clave. Yeshua Hatá le Yahweh, la salvación es de Jehová. Esto es el corazón del libro de Jonás. Esto es lo que Dios quería que Jonás predicara. Ya Jonás sabe lo que tiene que hacer y ya Jonás se va a poner en manos a la obra para ir a la gran ciudad de Nínive para proclamar que la salvación viene de Yahweh.
Yeshua lejatá le Yahweh. Yeshua hatá le Yahweh. La salvación viene de Jehová. Va a predicar la ley y el evangelio, que se arrepientan de corazón para que no reciban el castigo que van a recibir. Esta es la tesis central del libro de Jonás y aparece en forma poética, resaltando la importancia del texto. La salvación es de Jehová. Entonces, bueno, hemos culminado aquí esta parte del estudio